Imagínese vivir en un lugar donde el frío no es solo una estación, sino una presencia constante e implacable. El viento cortante, los días cortos y el hielo cubriendo las calles. Pero ¿por qué alguien elegiría vivir en lugares como este? Lo cierto es que la relación humana con el frío va mucho más allá del malestar físico. Para algunos, enfrentarse al hielo es una prueba de resiliencia, una batalla diaria contra la naturaleza que requiere fuerza, tanto corporal como mental. En estas regiones heladas, la vida transcurre a un ritmo diferente. ¿Alguna vez te has parado a pensar cómo sería vivir en un invierno interminable? Donde la simple tarea de salir a trabajar se convierte en una misión que pocos pueden afrontar. Las ciudades más frías del mundo no son solo un desafío físico, sino mental. El frío lo afecta todo, desde la forma en que las personas interactúan hasta sus tradiciones culturales. Y aquí surge la pregunta resonante: ¿podrías manejarlo? Las temperaturas pueden bajar a niveles increíbles, congelando no solo cuerpos, sino vidas enteras. Vivir en un lugar como este es mucho más que simplemente sobrevivir. Es aprender a vivir con el aislamiento, la oscuridad y la lucha constante contra el congelamiento. Para muchos, este no es solo un lugar en el que viven, sino una forma de ser. Pero, ¿pueden realmente los humanos adaptarse a temperaturas tan extremas? Exploremos cómo la gente afronta el frío en los rincones más fríos del planeta. Y al final, tal vez descubras algo que nunca imaginaste sobre estas regiones y sobre ti mismo. Haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Yakutsk, situada en el corazón de Siberia, es un lugar donde el invierno no es solo una estación, sino un estado permanente. La ciudad es conocida por sus temperaturas que pueden caer fácilmente por debajo de los 40 °C. El simple acto de respirar puede resultar doloroso, y salir de casa sin las capas de ropa adecuadas es impensable. Pero por increíble que parezca, Yakutsk es una ciudad vibrante, donde viven más de 300,000 personas. ¿Cómo es posible vivir en un lugar donde el frío es tan implacable? La rutina de los habitantes de Yakutsk es un verdadero desafío a la resistencia humana. Desde el transporte público hasta las actividades cotidianas, todo debe adaptarse para sobrevivir al frío extremo. La ropa, por ejemplo, no es solo una cuestión de estilo, sino de supervivencia. Los residentes usan múltiples capas de lana y pieles para protegerse del frío cortante. ¿Y los edificios? Deben diseñarse para hacer frente al permafrost, esa capa de suelo helado que permanece dura como una roca durante todo el año. Pero, por difícil que parezca, la vida no se detiene en Yakutsk. La gente sigue trabajando, estudiando e incluso celebrando la vida en temperaturas que a muchos de nosotros nos harían rendirnos. El invierno eterno se convierte en parte inseparable de tu identidad. El mercado local es un ejemplo curioso de esto. En lugar de refrigeradores, los comerciantes simplemente exponen los alimentos al aire libre, donde el hielo natural los conserva todos sin esfuerzo. Puede que el frío domine la ciudad, pero lo que realmente destaca es la resiliencia de sus habitantes. Encontraron formas de convertir esa adversidad en fortaleza. El frío extremo moldea la cultura, el estilo de vida e incluso la forma en que las personas ven el mundo que les rodea. Y aunque muchos de nosotros nos quejamos del invierno, los residentes de Yakutsk lo aceptan como una parte vital de quienes son. Norilsk es una ciudad que parece sacada de una película de ciencia ficción, pero su realidad es mucho más dura que cualquier guión. Situada al norte de Rusia, es una de las ciudades más aisladas y frías del mundo. El frío no es el único desafío aquí. La ciudad también es conocida por ser una de las más contaminadas del planeta debido a sus industrias metalúrgicas. Vivir en Norilsk significa enfrentarse al hielo, la oscuridad y el aislamiento, una combinación que pocos pueden soportar. La ciudad fue fundada durante el período soviético,
construida con manos de prisioneros que trabajaron en condiciones inhumanas. Hoy Norilsk es un ejemplo de resistencia. Las temperaturas suelen descender por debajo de los 30 °C y la nieve lo cubre todo durante gran parte del año. Además, al estar tan al norte, la ciudad experimenta largos periodos de oscuridad total, lo que afecta directamente el estado de ánimo y la salud mental de sus habitantes. Pero el mayor enemigo de quienes viven en Norilsk puede ser el aislamiento. No existen carreteras que conecten la ciudad con el resto del país. Para salir de allí, hay que volar o esperar el breve período estival, cuando los ríos se descongelan lo suficiente como para permitir el transporte. Esta separación del mundo exterior crea un sentimiento único de dependencia y unidad entre los residentes, que enfrentan juntos las adversidades del clima y la distancia. A pesar de todos los desafíos, la vida continúa en Norilsk, las industrias continúan funcionando y la comunidad encuentra formas de mantenerse fuerte. La ciudad sobrevive no solo por sus riquezas minerales, sino también por la resiliencia de su gente, que ha aprendido a hacer del hielo y la soledad compañeros inseparables. Al final, vivir en Norilsk es más que una cuestión de supervivencia física. Es una prueba constante de fortaleza mental. Oymyakon, un pequeño pueblo de Siberia, es conocido como el lugar habitado más frío de la Tierra. En invierno, las temperaturas pueden descender hasta la asombrosa cifra de 60 °C, llegando a congelarse hasta lo que parece imposible. Oymyakon es un lugar donde el simple hecho de respirar al aire libre puede provocar dolor. La vida aquí no es solo una batalla contra el frío, sino una lección sobre cómo los seres humanos pueden adaptarse a los extremos. Los residentes de Oymyakon han desarrollado una rutina tan gélida como el paisaje circundante. Las casas están equipadas con estufas de leña que arden día y noche, ya que cualquier descuido puede suponer un grave peligro. Los coches nunca se apagan, ya que el riesgo de que el motor se congele es constante. Aquí, el frío no es solo una fuerza de la naturaleza, es una presencia que dicta el ritmo de todas las actividades. ¿Y cómo mantener la infraestructura en un lugar donde el suelo está helado todo el año? En Oymyakon, el suelo es el famoso permafrost, y no se puede construir nada directamente sobre él. Los edificios deben elevarse para que el calor del interior no derrita el hielo y provoque deslizamientos de tierra. Los Oymyakons, con su rutina adaptada, se han acostumbrado a la idea de que cualquier error de ingeniería puede tener consecuencias fatales. Curiosamente, la cultura y las tradiciones desempeñan un papel vital en la supervivencia en Oymyakon. Los habitantes tienen un profundo respeto por el clima y muchas de sus actividades diarias, incluidas la caza y la pesca, siguen rituales transmitidos de generación en generación. Es un pueblo pequeño, pero el frío lo ha convertido en un símbolo de la capacidad humana de resistencia y adaptación. Aquí el frío extremo no destruye, sino que fortalece. Imagínese vivir en un lugar donde el sol desaparece durante meses seguidos. Esta es la realidad de Barrow, o Utqiagvik, en Alaska, la ciudad más septentrional de Estados Unidos. Durante el invierno, los habitantes pasan más de 60 días sin ver la luz del sol, sumidos en una profunda oscuridad. La vida en Barrow es una verdadera prueba de resiliencia mental, donde el frío extremo y la falta de luz moldean no solo la rutina, sino el espíritu mismo de los residentes. El fenómeno de la noche polar puede parecer sacado de una ficción, pero para quienes vivimos en Barrow es un hecho cotidiano. Durante este periodo, la oscuridad constante requiere adaptaciones drásticas. El reloj pierde algo de significado y las actividades se basan más en la necesidad que en el ciclo natural del día y la noche. Pero no creas que la vida se detiene. Por el contrario, la comunidad es extremadamente activa y encuentra formas de mantener el ánimo en alto en medio de la oscuridad. La cultura de los nativos inuit
tiene una fuerte presencia en Barrow, y para ellos, el frío y la oscuridad son más que la adversidad, son parte de su identidad. La caza de ballenas, por ejemplo, es una tradición que se mantiene viva, incluso en condiciones extremas, y esta conexión con la tierra y el mar ayuda a los habitantes a mantener un sentido de propósito y comunidad, incluso cuando todo a su alrededor parece congelado y sombrío. Pero no todo es oscuridad. Cuando finalmente sale el sol, es como un renacimiento para la ciudad. El regreso de la luz trae consigo nueva energía, como si cada rayo de sol fuera un recordatorio de que a pesar de los desafíos, la vida siempre encuentra una manera de florecer. ¿Y tú? ¿Podrías vivir meses sin ver el sol, enfrentándote al frío y a la oscuridad? En Barrow, esta es la realidad de cada invierno, un verdadero desafío para el cuerpo y la mente. Vorkuta, una ciudad que parece haber estado congelada tanto por el tiempo como por el clima, tiene una historia oscura y helada. Fundada durante la era soviética, Vorkuta comenzó como un campo de trabajos forzados donde se enviaba a prisioneros para extraer carbón en condiciones inhumanas. Incluso después del fin de los gulags, el frío implacable y el aislamiento continuaron marcando la vida en la ciudad, que hoy lucha por sobrevivir en medio de la decadencia y el abandono. El invierno en Vorkuta es brutal, con temperaturas que a menudo caen por debajo de los 30 °C y vientos que parecen atravesar la piel. La ciudad enfrenta desafíos únicos, no solo por su ubicación remota en el círculo polar ártico, sino también por su declive económico. Muchas familias abandonaron Vorkuta en busca de mejores oportunidades, y lo que queda son edificios abandonados, calles desiertas y una población resiliente que insiste en quedarse. A pesar del abandono gradual, algunas personas todavía consideran a Vorkuta su hogar. ¿Por qué alguien se quedaría en un lugar tan frío y desolado? La respuesta, para muchos, está en las profundas raíces que tienen en la ciudad, ya sea por historia familiar o por resistencia personal. Se han adaptado al frío, la oscuridad y la soledad, creando una comunidad muy unida que comparte las cargas y las pequeñas alegrías de la vida diaria. Vivir en Vorkuta es como vivir en un mundo aparte, donde el tiempo parece haberse detenido, pero la vida persiste. La ciudad helada ofrece una visión intrigante de cómo los humanos son capaces de adaptarse a los extremos. Con cada duro invierno, la población disminuye un poco más, pero la ciudad sigue ahí, resistiendo obstinadamente las fuerzas implacables de la naturaleza y el tiempo. Reykjavik, capital de Islandia, es un lugar donde el frío intenso y la belleza natural conviven en armonía. Rodeada de montañas y bañada por las gélidas aguas del Atlántico Norte, la ciudad es un ejemplo de cómo el frío puede ser a la vez un desafío y una inspiración. El invierno aquí es largo, pero la fuerza de la naturaleza islandesa, con sus paisajes volcánicos y géiseres, ofrece un contraste único con la dureza del clima. Es un lugar donde el frío no desanima, sino que invita a vivir de una forma aún más vibrante. Para los islandeses, el frío forma parte del día a día, pero tienen un arma secreta para afrontarlo: las aguas termales naturales. La famosa Laguna Azul, una piscina de aguas geotermales climatizadas, es refugio de lugareños y turistas durante los meses de invierno. Estas aguas cálidas y ricas en minerales no solo calientan el cuerpo, sino que también calman la mente. Es un claro ejemplo de cómo la naturaleza, incluso en su forma más fría, ofrece medios de confort y bienestar. Reykjavik también es conocida por su espíritu innovador y la forma en que el frío ha influido en su cultura. El invierno es una época en la que la gente se reúne en casa para contar historias, celebrar la música y disfrutar de la gastronomía local. No es raro que las largas noches de invierno estén llenas de festivales y celebraciones conmovedores, como el famoso Festival de Invierno, que ilumina las calles de la ciudad con arte y música. Pero como todas las ciudades del norte,
Reykjavik también enfrenta desafíos invernales. El frío, la oscuridad y las tormentas de nieve pueden ser implacables, pero lo que realmente brilla es la resiliencia del pueblo islandés. Acogen el invierno con optimismo, sabiendo que por muy larga que sea, siempre llega la primavera. Y cualquiera que viva en Reykjavik sabe que la fuerza de la naturaleza reside tanto en el hielo como en el fuego que surge de sus profundidades. Salla, una pequeña ciudad en la remota región de Laponia, es el corazón helado de Finlandia. Durante el invierno, las temperaturas pueden descender por debajo de los 40 degc y la nieve se convierte en una presencia constante. El frío extremo afecta todos los aspectos de la vida, pero para los habitantes de Salla, el invierno es más que una simple estación. Es una forma de vida, una tradición que se extiende por generaciones. Aquí, el frío une a las personas, fortalece los lazos comunitarios y crea una identidad única para quienes llaman hogar a este lugar. La cultura Sami, uno de los pueblos indígenas que habitan la región, es un ejemplo vivo de cómo las personas se adaptan al frío extremo. Sus antiguas tradiciones, como la cría de renos y el uso de ropa de piel, le ayudan a soportar el duro invierno. El frío para ellos no es un enemigo, sino una parte de la naturaleza que hay que respetar. Las largas noches árticas, iluminadas únicamente por la aurora boreal, hacen de Salla un lugar donde el tiempo parece ralentizarse, permitiendo a sus habitantes vivir en armonía con la tierra. Además de su belleza natural, Salla es conocida por sus noches polares, donde el sol desaparece durante semanas. Durante este periodo, la ciudad parece hundirse en un profundo silencio, donde el intenso frío crea un escenario casi surrealista. Sin embargo, los residentes encuentran maneras de aprovechar al máximo este tiempo, ya sea mediante actividades al aire libre, como esquí y carreras de trineos, o conmovedores festivales de invierno. A pesar del aislamiento y el frío glacial, la vida en Salla es sorprendentemente vibrante. El invierno, con todos sus desafíos, también trae una sensación de paz y comunión con la naturaleza. Aquí el frío no se ve como un obstáculo, sino como una parte esencial de la vida. Para quienes viven en Salla, sobrevivir al invierno ártico es un rito de iniciación, una prueba de resistencia que pocos en el mundo experimentan. El norte de Canadá, vasto e inhóspito, es una de las regiones más frías y remotas del planeta. Aquí el invierno no es solo una estación, domina la mayor parte del año, transformando el paisaje en un auténtico desierto de hielo. Las comunidades que viven en estas tierras enfrentan desafíos diarios que parecen casi impensables para quienes están acostumbrados a un clima más templado. El frío extremo, combinado con la inmensidad aislada, crea una vida que requiere una adaptación constante, donde cada movimiento es cuidadosamente planeado para enfrentar la implacable naturaleza. Los Inuit, el pueblo indígena del norte de Canadá, son maestros en sobrevivir en este entorno extremo. Han desarrollado técnicas ancestrales que permiten no solo la supervivencia, sino una conexión profunda con el hielo y la nieve. Los iglús, por ejemplo, son un invento que desafía la lógica, casas hechas de nieve que aíslan el calor interno. Para los Inuit, el hielo es más que un elemento natural, es parte de su cultura, un símbolo de resiliencia y sabiduría transmitida de generación en generación. La caza y la pesca son actividades esenciales para la supervivencia en el norte de Canadá. En un lugar donde es imposible cultivar alimentos durante gran parte del año, las comunidades dependen de lo que ofrecen la tierra y el mar. Los cazadores deben afrontar temperaturas gélidas y largos viajes a través del hielo, arriesgando sus vidas para garantizar que sus familias tengan suficiente para comer. Es una vida dura, pero marcada por un profundo respeto por la naturaleza y sus ciclos. A pesar de las dificultades, el norte de Canadá ofrece una belleza incomparable. La inmensidad helada,
El silencio absoluto y las luces de la aurora boreal crean un escenario casi místico. Para aquellos que pueden ver más allá del frío, el desierto helado revela una paz única, donde el tiempo parece detenerse y la vida avanza en armonía con las estaciones. ¿Y tú? ¿Serías capaz de vivir en un lugar donde el frío moldea todos los aspectos de la existencia? Trabajar al aire libre en climas extremos es una tarea para personas fuertes de cuerpo y mente, ya sea en las vastas tundras de Siberia o en los desiertos helados de Canadá. Muchas personas desafían el frío cada día para ganarse la vida. Los pescadores, mineros e incluso trabajadores de la construcción enfrentan temperaturas que congelarían a la mayoría de nosotros. En estos lugares, el trabajo no es solo una cuestión de supervivencia financiera, sino de resistencia al propio medio ambiente. Cada paso al aire libre requiere preparación y atención, ya que el frío extremo no perdona los errores. La ropa y el equipo son esenciales para cualquiera que trabaje en temperaturas bajo cero. Capas de lana, abrigos gruesos y botas resistentes no son lujos, sino herramientas del oficio. Calentar el cuerpo es una prioridad, y mantenerse seco es vital, ya que cualquier humedad puede convertirse rápidamente en hielo contra la piel. El viento helado, que a menudo puede ser más peligroso que el propio frío, hace que todo sea más desafiante. Sin embargo, para quienes conocen los secretos del clima, el trabajo continúa, día tras día. Pero el trabajo en estos entornos no es solo físico. La batalla mental es constante. Los viajes largos bajo cielos grises y la sensación de aislamiento pueden resultar agotadores. Hace falta una mentalidad fuerte para continuar cuando el cuerpo ya está agotado, cuando el frío parece no dar tregua y el hielo congela hasta el más mínimo movimiento. En muchos casos, trabajar al aire libre en estas condiciones se convierte en una prueba de resistencia psicológica. Sin embargo, hay una belleza indescriptible en estar inmerso en la naturaleza en estado puro. El sol saliendo sobre un paisaje helado, los primeros signos de vida en el hielo derritiéndose y la satisfacción de conquistar un día más contra el frío crean una conexión única con el medio ambiente. Trabajar al aire libre en climas extremos no es solo un trabajo, es un viaje constante hacia la resiliencia. ¿Pero serías capaz de soportar este tipo de vida, día tras día, enfrentándote al frío sin saber cuándo te dará un respiro? El frío extremo no solo afecta el medio ambiente que nos rodea, impacta directamente la salud humana. Vivir en regiones donde las temperaturas bajan drásticamente puede traer graves desafíos al cuerpo. Cuando el termómetro baja, el cuerpo necesita trabajar el doble para mantenerse caliente. Los vasos sanguíneos se contraen, el corazón se acelera y el cuerpo consume más calorías para mantener una temperatura estable. Sin embargo, el frío extremo puede provocar rápidamente peligros como la hipotermia, donde la temperatura corporal desciende a niveles peligrosos. Otro riesgo constante en los climas helados es la congelación, que puede ocurrir en cuestión de minutos dependiendo de la exposición al frío. Los dedos de las manos, los pies y las orejas son las partes más vulnerables. La sensación inicial de hormigueo pronto se convierte en entumecimiento y, sin el tratamiento adecuado, el tejido puede dañarse permanentemente. Pero no es solo el cuerpo físico el que sufre. La salud mental también está en juego. La falta de luz solar durante periodos prolongados, común en las regiones más septentrionales, puede causar depresión estacional, un trastorno que afecta el estado de ánimo y el comportamiento. Sin embargo, no todos son desventajas. Las poblaciones que han vivido en climas fríos durante generaciones han desarrollado una resistencia impresionante. Los estudios muestran que estas personas tienen más probabilidades de tener sistemas cardiovasculares más eficientes, ya que el corazón tiene que trabajar más para bombear sangre y mantener el cuerpo caliente. Además, los habitantes de estas regiones tienden a adoptar hábitos alimentarios ricos en calorías y grasas saludables,
necesarias para mantener el organismo funcionando en condiciones tan extremas. A pesar de los peligros, muchos encuentran formas de mantener una salud equilibrada incluso en el frío intenso. La actividad física regular, como caminar con raquetas de nieve o esquiar, así como una dieta rica y adaptada, ayuda a afrontar los retos que el duro invierno impone al organismo. Aún así, el frío puede ser implacable y los cuidados por la salud, tanto física como mental, deben redoblarse. Después de todo, vivir sobre hielo es una batalla constante para preservar tu cuerpo y tu mente. La alimentación en regiones de frío extremo va mucho más allá de simplemente satisfacer el hambre. Es una cuestión de supervivencia. En ambientes donde el cuerpo necesita generar calor constante para mantenerse caliente, la comida juega un papel crucial. La dieta de estas zonas es rica en calorías y grasas, lo que garantiza que los habitantes tengan la energía necesaria para afrontar las bajas temperaturas. En las regiones más frías del mundo, es común encontrar comidas centradas en carnes pesadas, pescados ricos en aceites y alimentos que ayudan a calentar el cuerpo de adentro hacia afuera. Un ejemplo clásico es la dieta de los Inuit en el Ártico, que incluye carne de foca, carne de ballena y pescados grasos como el salmón. Estos alimentos, ricos en omega 3, son fundamentales para mantener el organismo sano en condiciones tan extremas. Además, aportan las calorías necesarias para compensar el esfuerzo que realiza el cuerpo para mantenerse caliente. Comer alimentos crudos, como carne de pescado congelada, puede parecer extraño para muchos, pero en estas regiones es una tradición que garantiza los nutrientes esenciales. Las sopas y guisos calientes son otro elemento imprescindible en las comidas de las regiones frías. En países como Rusia, donde el invierno es duro, el borscht, una sopa de remolacha y carne, es un plato reconfortante que calienta el cuerpo. En Finlandia, platos como el karjalanpaisti, un guiso de carne, son habituales durante los meses de invierno. Estas comidas, ricas en proteínas y calorías, ayudan a sostener el cuerpo en temperaturas bajo cero. Además de la comida, las bebidas calientes también juegan un papel importante. A lo largo del día se consumen infusiones, café e incluso sopas líquidas que mantienen el cuerpo caliente. Y en algunas regiones es común consumir bebidas alcohólicas como el vodka, que, a pesar de no ser recomendado como un verdadero agente calentador, forma parte de la cultura local. Para sobrevivir al frío extremo, los alimentos deben ser robustos, nutritivos y, sobre todo, capaces de sustentar el cuerpo en un entorno que desafía constantemente los límites de la resistencia humana. Vivir en las ciudades más frías del mundo no es solo una cuestión de adaptación personal, sino también un desafío logístico monumental. Cuando las temperaturas caen por debajo del punto de congelación durante meses, mantener en funcionamiento los servicios esenciales se convierte en una misión compleja. Las carreteras, por ejemplo, deben limpiarse constantemente de nieve y hielo, mientras que los vehículos se adaptan para resistir el frío. En algunas regiones, los coches nunca se apagan porque el riesgo de que el motor se congele es alto. La logística del transporte es una lucha continua contra las fuerzas de la naturaleza. Mantener la electricidad y la calefacción en pleno funcionamiento es otra prioridad fundamental. En lugares como Yakutsk y Norilsk, donde el frío es extremo, los cortes de energía pueden ser fatales. Las ciudades necesitan redes eléctricas reforzadas y sistemas de calefacción continuos, que a menudo dependen de fuentes geotérmicas o plantas de carbón. Para evitar apagones, la infraestructura está diseñada para soportar condiciones extremas y los trabajos de mantenimiento son constantes, incluso cuando las tormentas de nieve dificultan el acceso. El suministro de agua también es un desafío en estas regiones. Las tuberías deben enterrarse profundamente en el suelo para evitar que se congelen. Y cuando las temperaturas bajan drásticamente, mantener el flujo de agua funcionando
requiere un delicado equilibrio entre ingeniería y vigilancia constante. Un pequeño error puede provocar la rotura de tuberías y largos periodos sin agua. Un escenario peligroso en un entorno donde la supervivencia depende del calor. La logística de vivir en regiones tan frías depende no solo de la infraestructura, sino también de la resiliencia de las comunidades. Las ciudades más frías del mundo son auténticas fortalezas contra el invierno, donde cada detalle está pensado para que la vida continúe. Desde pequeños generadores de emergencia en los hogares hasta complejos sistemas de transporte y energía, todo está adaptado para soportar el frío implacable. Sin embargo, cada solución técnica esconde una batalla constante contra la naturaleza, una batalla que no termina con el invierno. Crecer en una ciudad donde el frío predomina gran parte del año es una experiencia única para los niños. Desde pequeños aprenden que el invierno no es un obstáculo, sino parte de la vida. Para muchos de ellos, actividades como jugar en la nieve o esquiar son tan comunes como andar en bicicleta en otras partes del mundo. Sin embargo, vivir en un ambiente tan gélido también presenta desafíos que los niños deben enfrentar, desde la dureza del clima hasta las limitaciones impuestas por la oscuridad prolongada. La ropa de invierno es una segunda piel para estos niños. En lugar de pantalones cortos y camisetas, en su guardarropa predominan abrigos gruesos, guantes y botas térmicas. Incluso cuando vamos a la escuela, el ritual de vestirnos para afrontar el frío puede ser una tarea que requiere mucho tiempo. El camino a la escuela, a menudo recorrido en la oscuridad, requiere atención especial y, en algunos casos, va acompañado de padres preocupados por las condiciones extremas. Pero, una vez adaptados, los niños afrontan estas condiciones con una naturalidad sorprendente. Las actividades al aire libre son una parte importante del crecimiento en regiones frías. Los niños aprenden a divertirse en invierno de maneras que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar. El esquí, el patinaje sobre hielo e incluso las carreras de trineos forman parte de la vida cotidiana. Los festivales de invierno y las competencias locales mantienen vivo el espíritu comunitario y ayudan a convertir el clima frío en una oportunidad para establecer vínculos y divertirse. La vida escolar también se adapta al clima, y en las clases a veces se incluyen lecciones sobre cómo lidiar con el frío y la nieve. Sin embargo, las inclemencias del tiempo también pueden tener sus efectos. En algunas ciudades, los niños pasan largos periodos sin ver la luz del sol, lo que puede afectar su estado de ánimo y su comportamiento. Para compensar, padres y escuelas invierten en actividades que mantengan el bienestar mental, además de garantizar que los niños reciban luz artificial en momentos estratégicos. Crecer en un lugar como este moldea la personalidad y crea niños resilientes que desde una edad temprana aprenden a enfrentar la adversidad y a prosperar en medio de ella. En lugares donde el invierno parece no tener fin, los festivales y tradiciones invernales son más que simples celebraciones, son un alivio para el espíritu. En los meses más fríos, comunidades de todo el mundo se reúnen para celebrar festivales que no solo celebran la cultura local, sino que también ayudan a las personas a soportar el frío extremo. Estas celebraciones están marcadas por impresionantes esculturas de hielo, competencias al aire libre y momentos de unión que te mantienen abrigado incluso cuando las temperaturas bajan. En Rusia, el Festival Internacional de Esculturas de Hielo en Moscú es un brillante ejemplo de cómo el invierno puede convertirse en un lienzo para la creatividad humana. Artistas de todo el mundo tallan enormes obras maestras en hielo, transformando la ciudad en un museo al aire libre. En Sapporo, Japón, el Festival de la Nieve es una atracción mundial, con gigantescas esculturas de hielo y competiciones deportivas que atraen a miles de visitantes. Estos eventos muestran cómo el invierno puede ser una oportunidad para crear arte y celebrar la vida,
incluso en el clima más frío. Pero no son solo las esculturas las que encantan. En muchas regiones árticas, las carreras de trineos tirados por perros son una tradición que se remonta a siglos atrás. Festivales como el Iditarod en Alaska son una celebración de la resiliencia humana y animal en condiciones extremas. Las competencias son intensas y la conexión entre los participantes y sus perros es un reflejo del respeto que estas culturas tienen por el invierno. En estos eventos, el frío no es visto como un enemigo, sino como un escenario de habilidad y coraje. Los festivales de invierno también son momentos de introspección y unión comunitaria. Durante los largos meses de oscuridad, estas celebraciones ayudan a mantener el ánimo en alto. Las hogueras, los bailes y los cantos tradicionales unen a familias y amigos, creando un fuerte sentido de pertenencia. En estas regiones, el frío une a las personas de maneras únicas, convirtiendo la adversidad en una oportunidad para fortalecer los vínculos culturales y comunitarios. Y así, el invierno se convierte en más que una estación. Se convierte en una celebración de la vida misma. Construir una casa capaz de afrontar el frío extremo es un auténtico arte. En regiones donde el invierno dura meses y las temperaturas caen bajo cero, es necesario pensar en cada detalle de la construcción para garantizar no solo el confort, sino también la supervivencia. La arquitectura de estas viviendas está diseñada para retener el calor y resistir las heladas. Desde la elección de los materiales hasta la ubicación estratégica de las ventanas, cada aspecto está cuidadosamente planificado para proteger a los residentes contra el frío implacable. Las casas de las ciudades más frías del mundo suelen tener paredes gruesas, con aislamiento térmico reforzado. Es habitual el uso de materiales como la lana de roca o la espuma rígida, ya que ayudan a mantener el calor en el interior de la casa mientras el viento gélido se queda en el exterior. Las ventanas, generalmente de menor tamaño y con doble o triple acristalamiento, evitan la pérdida de calor. Además, es común que las casas se construyan sobre pilotes o plataformas elevadas, especialmente en regiones con permafrost, para evitar que el calor de la casa derrita el suelo helado y comprometa la estabilidad de la estructura. El sistema de calefacción es el corazón de estas viviendas. En ciudades como Reykjavik, por ejemplo, las fuentes geotérmicas son una bendición, ya que permiten calentar los hogares de manera eficiente y sostenible. En otros lugares, las estufas de gasoil, las estufas de leña o los sistemas de calefacción central son imprescindibles. Mantener su hogar caliente durante los meses más fríos requiere atención constante, y una falla en la calefacción puede convertir un espacio acogedor en un peligro mortal en cuestión de horas. Además de la estructura y la calefacción, el diseño de las casas también tiene en cuenta el confort y la practicidad. Las entradas suelen estar diseñadas con áreas de transición, donde las personas pueden quitarse sus múltiples capas de ropa antes de ingresar al espacio calentado. Estas antecámaras ayudan a evitar que entre aire frío en las casas. Al final, vivir en una casa como esta no es solo una cuestión de estar abrigado, sino de estar preparado para afrontar el invierno con inteligencia y seguridad. Los animales que habitan las regiones más frías del planeta son auténticos maestros de la adaptación. En lugares donde el frío extremo domina la mayor parte del año, estos seres vivos han desarrollado impresionantes estrategias para sobrevivir. Desde gruesas capas de grasa hasta habilidades únicas para cazar y esconderse, cada especie que vive en estas áreas heladas es un ejemplo de la increíble capacidad de la naturaleza para adaptarse a los entornos más inhóspitos. El oso polar, por ejemplo, es el depredador terrestre más grande del Ártico. Su gruesa capa de grasa y pelaje lo protege de las temperaturas gélidas, mientras que sus grandes y peludas patas actúan como raquetas de nieve, lo que le permite caminar ágilmente sobre el hielo. Otros animales,
como el zorro ártico, también han evolucionado para sobrevivir al frío. Con un pelaje que cambia de color para mimetizarse con su entorno, el zorro es un ejemplo de adaptación inteligente que le permite cazar eficazmente en un entorno donde la comida es escasa. Además de los mamíferos, las aves también tienen su lugar en las regiones frías. El pingüino emperador, que vive en la Antártida, soporta vientos helados y temperaturas que pueden alcanzar los 60 degc. Su supervivencia depende de la colaboración entre los miembros de la colonia, que se agrupan para conservar el calor. Cada pingüino se turna en el centro del grupo, donde la temperatura es más cálida, mientras que otros soportan el frío en los bordes exteriores. Es un ejemplo fascinante de cómo la vida se organiza para resistir las condiciones más adversas. Curiosamente, las ciudades que surgen en estas regiones también necesitan hacer frente a la presencia de fauna local. Los renos, por ejemplo, deambulan libremente por las calles de algunas ciudades árticas, mientras que en otras, como Churchill, Canadá, es común ver osos polares cerca. La convivencia entre humanos y animales en estas zonas es una danza delicada, donde la supervivencia de ambos depende del respeto a los límites impuestos por el clima y la naturaleza. Vivir en un clima extremadamente frío va más allá de una simple cuestión física. Moldea la personalidad de quienes enfrentan el invierno día tras día. En las ciudades donde el hielo y la oscuridad duran meses, los habitantes desarrollan una resiliencia única, una fuerza interna que les ayuda a afrontar los desafíos que plantea el medio ambiente. La frialdad del clima parece fortalecer el espíritu, haciendo que las personas sean más endurecidas por fuera, pero, al mismo tiempo, cálidas y acogedoras por dentro. El frío extremo requiere una mentalidad diferente. La rutina del día a día se convierte en una preparación constante para afrontar el clima, lo que hace que las personas sean más disciplinadas y organizadas. Tareas sencillas, como salir de casa o incluso ir a trabajar, requieren una planificación detallada. Esta necesidad de estar siempre preparados para lo inesperado crea personas siempre atentas y preparadas, listas para afrontar imprevistos. Pero el frío también enseña la importancia de la comunidad. En lugares donde las condiciones son tan duras, la gente aprende a confiar unos en otros. La sensación de aislamiento que trae el invierno fortalece aún más los vínculos entre vecinos y amigos. Las reuniones alrededor de una chimenea o en los festivales de invierno son momentos preciosos para compartir historias, crear recuerdos y fortalecer vínculos. El frío, que podría separar a las personas, acaba uniendo a quienes viven en estas regiones. ¿Y el humor? Es fundamental para sobrevivir al duro invierno. En muchas de estas comunidades, el humor es una forma de afrontar las condiciones climáticas adversas. La risa ayuda a aliviar el peso de las largas noches y las mañanas heladas. Así, el frío, que parece tan implacable, se convierte en un elemento que no solo moldea el carácter, sino que también profundiza la conexión entre quienes comparten esta experiencia única. Vivir en un frío extremo es, en definitiva, una lección de fuerza, adaptabilidad y solidaridad. Para muchos, el frío extremo es sinónimo de malestar, pero para los aventureros, estas ciudades heladas ofrecen una experiencia única. El turismo en las regiones más frías del mundo ha crecido, atrayendo a quienes buscan una conexión más profunda con la naturaleza y un desafío que pocos están dispuestos a asumir. La oportunidad de presenciar fenómenos como la aurora boreal o explorar paisajes vírgenes cubiertos de nieve convierte a estas ciudades en destinos irresistibles. Sin embargo, visitar estos lugares requiere de una preparación diferente, donde el frío es un enemigo que el turista debe aprender a respetar. El principal atractivo de muchas de estas ciudades es la posibilidad de ver la naturaleza en estado puro. Lugares como Tromsø, Noruega y Churchill, Canadá, ofrecen a los turistas la oportunidad de ver de cerca
animales icónicos como osos polares y ballenas, o quedar deslumbrados por las luces danzantes de la aurora boreal. Pero no se trata solo de apreciar la belleza. Hay que estar preparado. Ropa adecuada, guías especializados y mentalidad de clima frío son esenciales para disfrutar lo que estas regiones tienen para ofrecer. Por otro lado, el turismo en estas ciudades no está exento de desafíos logísticos. La infraestructura suele ser limitada y las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente, lo que provoca cancelaciones de vuelos, carreteras bloqueadas por la nieve e incluso riesgos de congelación. Los visitantes que vienen en busca de aventuras deben ser conscientes de que, a pesar de las maravillas naturales, el frío puede ser implacable. Este equilibrio entre fascinación y peligro hace del turismo en estas zonas una experiencia única, donde la recompensa es tan grande como el riesgo. Aún así, el turismo de invierno tiene un impacto significativo en la economía de estas regiones. Muchos de estos destinos dependen de la afluencia de turistas durante la temporada alta de invierno para sustentar su economía local. Guías, hoteles y empresas de transporte se preparan todo el año para recibir a los visitantes que estén dispuestos a afrontar el frío. Entonces, si bien el frío mantiene alejados a muchos, también atrae a quienes ven las ciudades heladas como una oportunidad única para conectarse con la naturaleza y sus propios límites personales. Las ciudades más frías del mundo enfrentan un futuro incierto, determinado por el cambio climático y el impacto que estas transformaciones podrían tener en sus entornos helados. Con el calentamiento global, las temperaturas en estas regiones están aumentando a un ritmo alarmante, y lo que alguna vez pareció eterno, como el permafrost y los glaciares, están comenzando a derretirse. Este escenario presenta una serie de desafíos y preocupaciones para las comunidades que siempre han vivido en armonía con el frío extremo. ¿Cómo será vivir en ciudades donde el hielo está desapareciendo? El derretimiento del permafrost, por ejemplo, es una de las mayores amenazas a las que se enfrentan estas regiones. Este suelo permanentemente congelado sirve como base para gran parte de la infraestructura y, a medida que se derrite, el suelo se vuelve inestable. Los edificios, carreteras y tuberías pueden colapsar, provocando daños irreversibles y poniendo en riesgo la vida de los habitantes. El calentamiento global, que para muchos parecía lejano, ahora afecta directamente a la estabilidad física y económica de estas ciudades. El cambio climático también tiene un impacto significativo en la vida silvestre local. Las especies que dependen del hielo, como los osos polares y las focas, están viendo desaparecer sus hábitats naturales. Esto no solo pone en riesgo la biodiversidad, sino que también afecta la forma de vida de muchas comunidades indígenas que dependen de estos animales para su subsistencia. El delicado equilibrio entre el hombre y la naturaleza en estas regiones está amenazado, y las soluciones a este problema son cada vez más urgentes. A pesar de los desafíos, las ciudades más frías también están buscando formas de adaptarse a este nuevo escenario. Se están explorando innovaciones tecnológicas, como sistemas de energía geotérmica y edificios más eficientes, para garantizar que la vida continúe a pesar del calentamiento global. El futuro de estas ciudades dependerá de la capacidad de sus poblaciones para adaptarse a los cambios, proteger sus tradiciones y, al mismo tiempo, buscar nuevas formas de convivir con un clima cambiante. Lo que antes era una lucha contra el frío, ahora se convierte en una batalla para preservar una forma de vida en riesgo. Sobrevivir a un día en las ciudades más frías del mundo no es algo que se pueda hacer sin preparación. Para afrontar temperaturas que pueden caer en picado hasta niveles helados, se necesita algo más que fuerza de voluntad. Se necesita conocimiento y estrategia. El primer paso para sobrevivir al frío extremo es vestirse adecuadamente. Las capas de ropa son fundamentales. Una capa base para absorber la humedad, una capa aislante para retener el calor
y una capa exterior resistente al viento y al agua. Y, por supuesto, no te olvides de los guantes, gorro y botas adecuados, ya que el cuerpo pierde mucho calor por las extremidades. El transporte en climas tan fríos también requiere una atención especial. Si necesita conducir, es fundamental asegurarse de que su coche esté equipado para el frío. Esto implica neumáticos adecuados, un buen sistema de calefacción y, en muchos casos, dejar el motor en marcha para evitar que se congele. Para quienes dependen del transporte público, la paciencia y la preparación son esenciales, ya que los retrasos provocados por las nevadas son habituales. En estos momentos, siempre es útil tener a mano una botella de bebida caliente para mantener en equilibrio la temperatura corporal. Otro consejo vital es mantenerse activo. El frío puede resultar inmovilizador, pero es importante no quedarse quieto mucho tiempo. Mover el cuerpo genera calor, y en condiciones extremas, esto puede marcar la diferencia entre la comodidad y el frío. Caminar sobre la nieve o hacer ejercicio ligero, incluso en casa, ayuda a la circulación sanguínea y mantiene el cuerpo caliente. En ciudades donde el sol desaparece durante semanas o meses, como Barrow, mantenerse físicamente activo también ayuda a combatir la sensación de letargo que trae la oscuridad. Además, mantener una dieta rica en calorías es fundamental para afrontar el frío. El cuerpo utiliza mucha más energía para mantenerse caliente en climas extremos, por lo que es necesario consumir alimentos que aporten este extra de energía. Las sopas calientes, las carnes grasas y los alimentos ricos en carbohidratos son los favoritos en lugares como Yakutsk y Oymyakon. Estos alimentos no solo ayudan a mantener la temperatura corporal, sino que también aportan sensación de confort y saciedad durante los largos días de invierno. Sobrevivir en condiciones de frío extremo es un arte, y quienes dominan este arte saben que cada detalle cuenta. Hemos llegado al final de este viaje por las ciudades más frías del mundo, y la pregunta que queda en el aire es, ¿podrás soportarlo? Vivir en un entorno donde el frío domina todos los aspectos de la vida no es para todos. Es necesario tener más que resistencia física. Es necesario tener la mentalidad de alguien que está dispuesto a afrontar lo que parece imposible. El frío extremo convierte las rutinas más simples en desafíos diarios, y solo aquellos que han vivido en lugares como Oymyakon o Norilsk pueden entender realmente lo que esto significa. Pero no se trata solo de una cuestión de supervivencia. Es una prueba de cómo el ser humano es capaz de adaptarse a cualquier entorno, por muy hostil que parezca. Al explorar las historias de estas ciudades, queda claro que hay una fuerza invisible que une a estas comunidades. La voluntad de resistir, de continuar, incluso cuando todo a su alrededor parece congelarse. Y en cierto modo, esto refleja algo de lo que todos podemos aprender. Después de todo, cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, nos enfrentamos a nuestro propio invierno. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo el entorno en el que vives determina quién eres? Quizás el frío extremo de lugares como Barrow o Yakutsk parezca lejano, pero las lecciones que enseñan sobre resiliencia, comunidad y adaptación son universales. Y entonces, la pregunta vuelve a resonar. ¿Podrías vivir así, abrazando el frío y convirtiéndolo en tu compañero constante? Exploradores, si te encanta descubrir las curiosidades e historias increíbles que compartimos aquí en Explorando las Naciones, ¿qué te parece apoyar al canal haciendo una donación de tan solo $1 mexicano a través de PayPal? Este pequeño gesto puede hacer una gran diferencia y es esencial para que podamos mantener este contenido al aire. Sin tu apoyo, nuestra jornada podría interrumpirse. El enlace para donar está en el primer comentario fijado. No dejes que esta aventura se detenga, contamos contigo. Suscríbete a nuestro canal, dale like y déjanos un comentario.